Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en un fascinante recorrido por la teología, un viaje que nos llevará a explorar el concepto de conocimiento intermedio de Dios, su sabiduría infinita y cómo todo esto se relaciona con nuestra libertad humana. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el conocimiento intermedio? El conocimiento intermedio es un concepto introducido por ciertos grupos religiosos, jesuitas, luteranos y remonstrantes, que también son arminianos, que se encuentra entre dos tipos de conocimiento de Dios, el conocimiento necesario y el conocimiento libre. El conocimiento necesario es el conocimiento que Dios tiene de todo lo que es posible y de todo lo que necesariamente debe existir. Y el conocimiento libre es el conocimiento que Dios tiene de lo que Él decide hacer en el mundo. El conocimiento intermedio se refiere a lo que Dios sabe sobre cosas que ocurrirán si se dieran ciertas condiciones, pero que dependen de la libre voluntad de los seres humanos. Es decir, Dios sabe lo que las personas elegirían hacer si se les presentaran ciertas oportunidades. Por ejemplo, Dios da su palabra y el Espíritu Santo a algunas personas, pero no a otras. Esto muestra el poder de Dios para otorgar la gracia, los medios para salvarse, a quien Él elige. Los que creen en el conocimiento intermedio dicen que Dios ya sabía quiénes se convertirían si se les diera la oportunidad, la palabra y el Espíritu Santo. Así que Dios da estos medios solo a las personas que Él sabe que elegirían aceptarlos libremente. En resumen, el conocimiento intermedio es la idea de que Dios sabe cómo actuarían las personas si se les presentaran ciertas condiciones, basándose en su libre voluntad. Esto ayuda a explicar cómo Dios puede ser omnisciente, saberlo todo, y a la vez respetar la libertad humana. Entonces, ¿qué se debe decir en contra de la idea del conocimiento intermedio? Bueno, tenemos que hablar de la certeza absoluta. Para que algo sea conocido, debe ser absolutamente seguro y cierto. El conocimiento debe ser sobre cosas seguras, no sobre cosas inciertas o que podrían cambiar. Por ejemplo, si no estamos seguros de que algo sucederá, no podemos decir que lo conocemos con certeza. Si algo es incierto y depende de la libre elección de una persona, no puede ser conocido con certeza. Si alguien puede cambiar de opinión en cualquier momento, no podemos estar seguros de lo que harán en el futuro. Los que apoyan el conocimiento intermedio lo inventaron para intentar unir el conocimiento previo de Dios con la idea de que las personas tienen libre albedrío. Pero estas dos ideas se excluyen mutuamente. Por ejemplo, es como intentar decir que alguien sabe exactamente qué harás mañana, pero al mismo tiempo tú tienes total libertad para hacer lo que quieras. Estas dos ideas no encajan bien juntas. Algunos dicen que Dios puede conocer las acciones libres porque Él está fuera del tiempo y para Él el futuro es como el presente. Pero si aceptamos que Dios debe esperar a ver qué hacemos para saberlo, esto contradice su eternidad. Decir que Dios tiene que esperar para saber qué harás implica que Él depende del tiempo, lo cual va en contra de la idea de que Dios es eterno y está fuera del tiempo. Ahora, ¿enseñan 1 Samuel 23, 9 al 12 y Mateo 11, 22 al 23 el conocimiento intermedio? No, no lo enseña. 1 Samuel 23, 9 al 12 dice: Pero entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. En este pasaje, Dios le dice a David lo que sucederá si se queda en la ciudad.
Dios le muestra las consecuencias de la situación actual y las decisiones de las personas, no un conocimiento intermedio sobre lo que podrían hacer en otras circunstancias. Ahora, Mateo 11, 22, 23 dice: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En este pasaje, Jesús usa un lenguaje exagerado, una hipérbole, para destacar la dureza del corazón de la gente de su tiempo. No está enseñando que conoce exactamente lo que habría pasado en otra situación específica, sino enfatizando lo grave de su incredulidad. Para resumir, 1 Samuel 23, 9, 12, Dios le dice a David lo que sucederá en base a la situación actual y las decisiones presentes de las personas. Y en Mateo 11, 22 al 23, Jesús usa una exageración para subrayar la gravedad de la incredulidad de su generación, no para enseñar sobre el conocimiento intermedio. Por lo tanto, estos versículos no enseñan el concepto del conocimiento intermedio. Entonces, ¿hasta dónde llega el conocimiento de Dios? Abarca todas las cosas, grandes y pequeñas, libres y necesarias, pasadas, presentes y futuras. Por lo tanto, se le llama omnisciencia. Lo primero que debemos entender es que el plan de Dios no solo le permite saber lo que va a pasar, sino que es la base sobre la cual todo lo que hacemos tiene sentido y certeza. No es solo que Dios conoce de antemano lo que haremos, sino que su plan es lo que asegura que esas acciones libres que tomemos realmente se lleven a cabo. Para entenderlo mejor, imagina que sabes que mañana va a llover porque viste el pronóstico del tiempo. Estás informado de lo que va a pasar, pero no tienes ningún control sobre ello. Simplemente sabes que ocurrirá. Ahora, imagina que eres tú quien decide que va a llover porque tienes el poder de controlar el clima. En este caso, tu decisión es la que garantiza que efectivamente va a llover. Entonces, cuando hablamos de Dios, no estamos diciendo solo que Él sabe lo que va a pasar, sino que su plan es lo que hace que nuestras decisiones libres sean una realidad. Es su plan el que garantiza que nuestras elecciones se cumplan. ¿Cómo se describe la sabiduría de Dios? Como esa perfección de Dios mediante la cual Él usa su conocimiento para el logro de sus fines de la forma que más le glorifique. Se puede demostrar el conocimiento y la sabiduría de Dios a partir de las Escrituras. Contextos como Hebreos 4:13, que dice: «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Y también Salmos 139:16, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Proverbios 15:11, «El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hijos de los hombres». Primera de Timoteo 1:17, «Por tanto el Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén». La palabra voluntad se puede entender en tres distintos significados. Todos los atributos moralmente determinados, en la medida en que estos son poderes activos, que pueden operar en una doble dirección. En este sentido, la santidad, la justicia, etc., pertenecen a la voluntad. La primera, voluntad como decisión o deseo. Aquí la voluntad se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones, expresar deseos o intenciones. Es el poder interno que guía nuestras acciones y elecciones. Lo segundo, voluntad como disposición moral. En un sentido más profundo, la voluntad puede representar la disposición de una persona hacia el bien
o el mal. Cuando se dice que la santidad, la justicia, etc., pertenecen a la voluntad, se está diciendo que estas cualidades morales están arraigadas en la capacidad de elegir y actuar según lo que es correcto o justo. Y por último, voluntad como poder activo. La voluntad también puede ser vista como un poder activo que opera en una doble dirección, es decir, puede orientarse tanto hacia el bien como hacia el mal. En este sentido, la voluntad no es simplemente un deseo pasivo, sino un poder que efectúa acciones y decisiones morales. En resumen, la voluntad puede ser entendida como el poder interno que nos permite tomar decisiones, el motor detrás de nuestras elecciones morales y la fuerza activa que dirige nuestras acciones hacia el bien o el mal. Así, atributos como la santidad y la justicia no son solo ideales abstractos, sino que están intrínsecamente ligados a la voluntad, ya que dependen de nuestra capacidad para elegir y actuar moralmente. Entonces ese es el primero de los tres significados de la palabra voluntad. Voluntad como decisión o deseo, voluntad como disposición moral y voluntad como poder activo. Pero también la capacidad de establecer un decreto o un plan. En este sentido, la voluntad, nunca la comprensión, es la capacidad por la cual Dios decreta, o es el decreto de Dios mismo. Esta definición de voluntad se refiere a la capacidad de decidir o planificar algo de manera firme y decisiva, y también se refiere al contenido de ese plan o decreto. Veamos esta definición. La voluntad es vista como la facultad que permite a una persona o entidad, en este caso Dios, crear un plan o tomar una decisión definitiva. Es el poder de formular un propósito específico y de decidir cómo se va a llevar a cabo. El decreto o plan en sí mismo no solo se refiere a la capacidad de formular el plan, sino que la voluntad también puede referirse al plan o decreto ya establecido. Por lo tanto, la voluntad es tanto la fuerza que origina el plan como el plan mismo que ha sido decretado. Dijimos que, en este sentido, la voluntad, nunca la comprensión, es la capacidad por la cual Dios decreta o es el decreto de Dios mismo. Ahora, aquí se hace una distinción entre la voluntad y la comprensión. La comprensión se refiere al conocimiento o la capacidad de entender, pero no implica necesariamente una acción o un decreto. La voluntad, en cambio, es la capacidad activa que Dios utiliza para establecer su plan o decreto. No es simplemente un acto de entendimiento o conocimiento, sino una decisión soberana y poderosa que determina lo que ocurrirá. En resumen, la voluntad en este contexto es tanto la capacidad de decidir y establecer un plan o decreto, como el decreto o plan mismo. En el caso de Dios, su voluntad es la fuerza por la cual Él establece su propósito en el mundo, y ese mismo propósito es el contenido de su voluntad. Es una facultad activa y decisiva que va más allá del simple conocimiento o comprensión. Y por último, el tercer significado de la palabra voluntad se puede entender como la capacidad mediante la cual Dios ejecuta un decreto de su voluntad a través de una manifestación exterior de poder. En este sentido, la voluntad de Dios está más estrechamente relacionada con su poder activo. Podemos ver que la definición de voluntad aquí se centra de que la voluntad no es solo un plan o decreto, sino también la capacidad de poner en acción ese plan o decreto mediante el poder de Dios. La voluntad aquí se refiere a la capacidad de Dios para llevar a cabo un decreto o plan que ya ha sido establecido. No se trata solo de formular el plan, sino de hacerlo realidad. La voluntad es la fuerza que impulsa la ejecución del propósito divino. La ejecución de la voluntad de Dios se hace visible a través de una manifestación de su poder. Esto significa que cuando Dios decide algo, su voluntad se materializa en el mundo mediante actos concretos y poderosos. Por ejemplo,
la creación del mundo, los milagros o cualquier intervención divina en la historia son manifestaciones de su voluntad en acción. La voluntad de Dios está estrechamente ligada a su poder activo. No es simplemente un deseo o un plan, sino que implica una fuerza activa que lo lleva a cabo. El poder de Dios es el medio a través del cual su voluntad se convierte en realidad. Esto ha sido solo el comienzo de nuestro viaje para entender mejor estos conceptos teológicos profundos. En la próxima parte seguiremos explorando más acerca del conocimiento de Dios, su voluntad y cómo todo esto afecta a nuestras vidas. Gracias por acompañarme en esta primera parte. No olvides suscribirte y estar atento para la continuación, donde desentrañaremos más misterios divinos. Hasta la próxima.